aparte de agradecer la invitación y tolerarme que haya llegado tarde, tengo que decir que mi tema implica un salto considerable respecto de las exposiciones anteriores, y que el título Juan B. Justo en la década del 60 y las polémicas socialistas es un título ambicioso. Con solo pensar en los cambios que se produjeron después de la muerte de Justo a nivel nacional e internacional, uno se da cuenta que la tarea es inmensa. Entonces lo único que yo me propongo hacer hoy es mostrar de qué manera, después del 55 y en los primeros 60, o sea, a más de medio siglo de la fundación del Partido Socialista, en ese partido volvió a discutirse el tema del partido. No solo su orientación, su estructura o su programa, sino, algo más dramático, la posibilidad misma de la existencia de un partido socialista con perfil propio y con una tarea histórica por realizar. Como ha sido dicho acá y en otros lugares, el proyecto socialista de Justo era a la vez un proyecto para la nación y para la clase obrera, a la que nunca quiso encerrar en una perspectiva corporativa, lo cual habría sido una virtud. Partido moderno y modernizador, democrático y democratizante, se adjudicó realizar una amplia tarea civilizatoria cuya culminación sería el socialismo. Allí autores ven un evolucionismo ingenuo. Más allá de esto, a grandes rasgos, y para el tema al que yo quiero dirigirme, es necesario repasar lo que también ya sabemos, que en relación con los trabajadores, Justo pensó, o el Partido Socialista, o Justo y su equipo, pensó su organización en tres ámbitos diferentes, autónomos y autogobernados, relacionados entre sí pero independientes, dando primacía a la labor política, pero no subordinando ni a los sindicatos ni a las cooperativas al partido. Un enfoque al que hoy llamaríamos tendiente al empoderamiento de la sociedad. Los tres ámbitos, según esta concepción, se unificaban en la práctica cotidiana del buen socialista que participaba de todos ellos y en que todos apuntaban a la meta final. Pero esta fórmula, que resulta tan armoniosa, no dejó de presentar conflictos a lo largo de la vida del partido. Y la cuestión del vínculo entre la acción gremial y la acción política, es decir, entre partidos y sindicatos, y el lugar de la clase obrera dentro del partido, se volvieron en la base de un inacabado conflicto, en el centro del cual estaba el concepto de la presidencia política de los sindicatos y, como dije recién, el lugar de la clase obrera en el partido. De modo que periódicamente surgieron objeciones de quienes veían una cierta desnaturalización del carácter de clase del partido y un predominio de la fracción parlamentaria. Enumero nada más los casos más conocidos en los que se discutió esta cuestión y que muchas veces terminó en escisiones. La polémica con los sindicalistas y el comité de propaganda gremial, la de los terceristas y las polémicas de los 30, sobre todo la discusión sobre la táctica y el planteamiento de la corriente de izquierda, que creo yo por primera vez hizo una propuesta de reorganización completa de la estructura interna del partido. No me voy a detener ahora en ello, pero lo menciono porque uno de los dirigentes de la fracción de izquierda y de su revista, Sánchez Viamonte, es uno de los personajes que van a reaparecer en el periodo en el que me voy a referir. Luego del impacto del peronismo y la pérdida de base obrera por parte del partido, ocurre que los temas del debate cambiaron drásticamente. Una vez que el partido se volvió sobre sí mismo y bajo la hegemonía del pensamiento de Yodli,
se acentuó el elemento liberal democrático de su programa, que había sido criticado por todas estas corrientes discutidoras previas. Aunque dentro de sus filas no faltaron personajes como José Luis Romero o Julio B. González, que buscaron la manera de entender de otra manera la cuestión del peronismo y la manera de salir de la encerrona en el que el partido se encontraba. Esa inquietud que corroía al partido llevó a esto que antes llamé el cambio drástico de los temas. Ahora, más que discutirse la relación, simplemente de la relación entre el partido y los sindicatos, toda la cuestión pasó a ser generalmente encerrada bajo la idea acusatoria o autoinculpatoria de un partido incapaz de comprender al movimiento popular y de un partido que había vivido su gran fracaso histórico. Pasaron entonces al centro de la escena el tema de la necesaria renovación del partido, pero frente ahora a un movimiento obrero que, aunque con una identidad diversa a la socialista, se había convertido en objeto de persecución y era visto por muchos como la sede real de la resistencia al sistema. El impulso inicial del movimiento renovador que se incubó en el Partido Socialista después del 55-56 parece haber tenido como objetivo compartido el alejarse del antiperonismo y del área de los partidos liberal-democráticos y recuperar perfil obrero, en vistas a convertirse en el futuro nuevamente, o tal vez por primera vez, en un partido de masas. Así se abrieron las compuertas de un malestar largamente acumulado que estalló en el 58, ante la resistencia del sector liderado por Yolki Repetto. Y si bien inicialmente para los renovadores la cuestión parecía que se iba a resolver colocando toda la responsabilidad por el fracaso en la orientación liberal de Iordi, pronto el debate desbordó esos límites. De los dos partidos que resultaron de la división del 58, el PSD, el democrático, pasará a considerarse una especie de guardián de una cierta ortodoxia partidaria y acentuará sus componentes liberales, dando el paso de considerarse a la altura y en consonancia con algunas líneas de la Internacional Socialista de entonces como partido de todo el pueblo y no partido de la clase obrera. El otro partido, que fue el más numeroso y dinámico, el Partido Socialista Argentino, fue la verdadera sede del debate que no se dio entre democráticos y argentinos. En el debate que se dio dentro del socialismo argentino puede advertirse en hueco los cuestionamientos al modelo de Justo como no había ocurrido antes. Por eso me voy a referir a la polémica dentro del PCA entre el sector de izquierda, el sector juvenil, y el grupo que podemos denominar como renovador moderado. Entre los que estaban, como dijo hoy Sánchez Piamonte, Julio González había muerto, Romero y Alicia Moró. Para este sector que ahora estoy llamando moderado, del Partido Socialista Argentino, que no pretendía ir mucho más allá de la construcción de un partido moderno al estilo socialdemócrata, casi todo se reducía a abrirse a los trabajadores, incluso algunas frases son significativas, incorporarlos al partido aunque sean peronistas, defender sus derechos, ofrecerse como canal legal para su expresión política sin pedirles profesión de fe socialista, con la idea de construir un frente obrero, esta era la idea de amplitud para el partido, con eje en el partido, pero incorporando. Siendo este grupo ferviente defensor de los movimientos de liberación nacional y también de la Revolución Cubana, en la cual veían
el comienzo de un proceso emancipatorio de alcances continentales, para el caso argentino apostaban a una estrategia de corte reformista y a la activa utilización de recursos institucionales. Confiaban sobre todo en los resultados que daría el imprimirle un tono militante al partido. Aunque reconocían la debilidad en el campo sindical, querían cultivar un gremialismo sano y moderno, sin poner en duda el esquema general heredado del viejo Partido Socialista. La idea era actualizar la tradición partidaria. A diferencia del sector de izquierda, la combatividad demostrada por el peronismo después del 55 no lo llevaba a pensar que tuviera potencialidades revolucionarias, y más bien desconfiaban de sus dirigentes. Sobre todo, estaban interesados en resguardar la independencia y el carácter socialista del partido. Para la izquierda, en cambio, había que acercarse activamente a los trabajadores, que por otra parte no mostraban ningún indicio de querer regresar al partido de clase. Había que reconocerles su identidad política, la legitimidad de sus objetivos de lucha y también la legitimidad de sus dirigentes. Este planteo fue el que proyectó la discusión a temas tan cruciales como el de cuáles serían los contornos del partido recientemente constituido y cuál su sistema de alianzas. Una de las primeras posiciones que salen a debate es la propuesta por Torcuato Di Tella en la revista Sagitario, cuando en 1959 sostiene que el partido debería transformar su estructura en la perspectiva de construir un partido de tipo laborista, en tanto forma realista de conectarse con los trabajadores que ya están fuertemente organizados en los sindicatos. Según Di Tella, debía reconocerse que eran los sindicatos la única oposición real y la verdadera izquierda que existía en el país, y que en consecuencia el Partido Socialista Argentino lo que debía hacer era acercarse a ellos impulsando un frente de representación obrera, dando lugar a la presencia de sus dirigentes. Sobre todo, según Di Tella, debía evitar el Partido Socialista Argentino y su izquierda caer en la tentación del sustituismo y en el peligro de ser un grupo que se radicalizara sin base social. La propuesta de Di Tella recibió respuestas de distinto tipo. Polarizadas de esta manera. Para algunos, acercarse demasiado a los sindicatos podía convertir al partido en un partido tradicionalista. Perdónenme, yo tal vez no debía haber salido de la cama hoy. Y para otros era una salida demasiado pobre para el problema que se estaba planteando, que era el de la continuidad o la alteración del modelo de partido construido por la tradición justista en la Argentina. El debate más agudo se dio en la revista Situación, revista editada por el grupo de izquierda, en el que estaban Latendorf, Hidalgo, Giussani, etc., que tuvo un planteo aún más audaz que el de Di Tella. La revista traía como novedad su misma definición, altamente confrontativa, al decirse socialista, militante, latinoamericana y marxista, al exclusivo servicio de la clase trabajadora y cerrada para los liberales. Sus objetivos declarados apuntaban a impulsar el debate en pos de alcanzar un perfil revolucionario para el Partido Socialista Argentino. Su manera de pensar ese acercamiento a los trabajadores y a sus potencialidades revolucionarias iba unido a una fuerte voluntad de lo que llamaban revisar los errores de la izquierda. El error fundamental de la izquierda había estado
en su incapacidad para relacionarse con los movimientos populares. Su posición fue variando de la idea de la construcción de un partido de masas a la idea de la construcción de un frente de liberación dentro del cual el partido actuara como una vanguardia y se fusionara con el peronismo dentro de una perspectiva insurreccional. El artículo más punzante y escandaloso que publicó Situación en su número 1 fue el artículo de Pablo Giussani, en el que Giussani hace una crítica de la trayectoria del partido, recurriendo en más de una vez a los mismos argumentos que había usado Ferri más de medio siglo atrás. Según Giussani, la división del 58 no había sido producto del desvío guionista, como les gustaba pensar, sino la consecuencia de la lucha histórica entre dos concepciones del socialismo. Una que lo había entendido como idea y como docencia, y otra que comenzaba a asumirlo como una tarea. La primera versión correspondía a una larga etapa durante la cual el partido habría expresado a grupos obreros y núcleos intelectuales afincados en el país en una Argentina como la de entonces, que no reclamaba todavía soluciones socialistas en virtud del tipo y grado de su desarrollo económico. Por esta razón, decía Giussani, a diferencia de lo ocurrido en Europa, el socialismo había sido practicado como una profesión de fe y no como una revolución de la realidad. Y el partido se había dedicado a traducir las verdaderas luchas sociales en luchas de ideas y en embanderamiento con el parlamentarismo. Por eso, y este es el corazón del artículo, al producirse el golpe del 55, el partido no había podido advertir que ahí comenzaba la lucha de clases en la Argentina y había vuelto a equivocarse de bando. Esto lo había conducido a una crisis de identidad, lo había dejado sin base de sustentación y se había encontrado con que cuando por primera vez el país reclamaba soluciones socialistas, se carecía del instrumento necesario, es decir, del partido. En ningún momento todo el artículo, en ningún lugar del artículo se menciona justo, pero todo es una tarea de demolición, evocando los argumentos de Ferri. Por eso, durante el peronismo y también durante el irigoyenismo, el partido, al no poder hacer, se había refugiado en sus hábitos mentales y traducido, como dije antes, las luchas reales en oposición de ideas, actuando como si fuera una alternativa que en realidad no era. De modo que la postura de Giondi no debía ser vista como un desvío, sino como el desenlace natural de esa trayectoria. Por eso, la tarea actual del socialismo consistiría en ir hacia la clase obrera para hacerla avanzar, mostrándole además que ya no podía haber revolución nacional que no sea a la vez revolución social. Pero a diferencia de las posturas de Di Tella, advertía que esa unidad no debía darse con todo el peronismo, sino con sus elementos más esclarecidos, refrendando así o mostrando así la cercanía con un punto de vista y con posiciones como las de John William Booth. Esta posición tan agresiva hacia el partido fue contestada desde Situación por una nota de García Costa, donde enfurecido García Costa decía que Giussani se había dedicado a demostrar que el partido no había tenido razón de existir, que se lo acusaba del pecado de haber existido y que toda su tarea y su propuesta y la de su grupo de Situación a lo único que llevaría era a diluir la identidad partidaria, y se preguntaba
si en caso de unirse al peronismo tal como lo estaban planteando, no terminarían absorbidos por él, decía García Costa, como ya había ocurrido en alguna otra oportunidad. Muy bien. Bueno, así un poco al galope, esos fueron los términos del debate en el Partido Socialista Argentino. Lo que quiero decir para terminar es que después de medio siglo de historia, el conflicto dentro del socialismo argentino estaba mostrando, además de los propios conflictos internos, el surgimiento de una nueva generación socialista que miraba la historia y el futuro con un espíritu y una sensibilidad alternativas a las de la tradición partidaria, es decir, con la sensibilidad propia de los 60. Y que tal como ocurría también en otras familias ideológicas en la época, esa generación se volvía contra sus dirigentes fracasados y se miraba en los exitosos dirigentes cubanos. Y que la amalgama entre conciencia de fracaso histórico, sentimiento de culpa y convicción de hallarse ante una nueva oportunidad generó en ellos una ansiedad política en la que puede reconocerse el gesto inicial y la racionalidad propia de la nueva izquierda argentina, que tiene en este grupo uno de sus puntos de arranque. Semejante fractura como la que provocaron, porque la izquierda se separa, ustedes saben, y se constituye el Partido Socialista de Vanguardia, esa fractura cuando se separan en el 61, la izquierda se lanzó a construir su propio partido según criterios de organización revolucionaria. Ahí sí alteró profundamente el discurso y la estructura heredada del viejo PS. Del discurso tradicional solo quedó una referencia casi ritual al maestro Justo, siempre previa operación de presentarlo como marxista. Y en lo organizativo se dedicaron al montaje de un aparato clandestino para dar comienzo a actividades de tipo revolucionario. Se criticó sistemáticamente la concepción justista, no llamada justista, sino llamada liberal, que había hecho del partido un partido de ciudadanos en lugar de un partido de clase. Se citaba a Lenin para desechar toda forma de organización que dentro del partido reflejara un punto de vista burgués, que sacralizara el método de la elección de autoridades mediante el sufragio universal o que discutiera la línea política en asambleas locales. El eje de la actividad de este partido fue dejando de pasar por los centros barriales, dejándose de lado la llamada vieja estructura demoliberal, y lo que quedó del partido se organizó bajo la forma del centralismo democrático. Es notable que en el año 61 y 62 la Vanguardia Roja hizo una verdadera campaña en torno de dos temas. Por un lado, la de llevar al plano organizativo el espíritu de la ideología marxista-leninista y al mismo tiempo el llamado a votar por Andrés Farnini en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Abundaron en esa época frases despectivas respecto de personas que no se identificaban con nombre y apellido, pero se las mencionaba como supervivencias del viejo partido reformista. Un llamado permanente a la militancia disciplinada que generó muchas resistencias en el partido, no quedaron registradas en su prensa, pero sí hay no solo testimonios, sino más de una carta, por ejemplo la de López Afoto, señalando por qué debía retirarse de ese partido, del socialismo de vanguardia, al que inicialmente había adherido. Bueno, hasta actualidad. Bueno, ahora va a hablar Ricardo Martínez Mazola sobre el regreso de Juan de Justo, lecturas de la historia del Partido Socialista en el siglo XX. Bueno, yo voy a empezar
dando un salto más, digamos, a los años 80, pero me apoyo en el de Cristina, no solo porque está un poco más cerca, sino porque uno podría pensar que varias de las lecturas que yo voy a presentar, digamos, fundamentalmente de Aricó y Portantiero, en realidad están discutiendo con esa lectura de los 60 y con esa nueva izquierda. Bueno, en un libro publicado el año pasado, Eduardo Josami cuenta que antes de salir de la cárcel de la dictadura, había comenzado a cartearse con dos viejos amigos, Oscar Terán y Juan Carlos Portantiero. Luego de confesar su sorpresa por la recuperación de la tradición socialdemócrata planteada por Portantiero, Josami la asociaba con la también sorprendente noticia de que Aricó había escrito un libro sobre Juan López. Los recuerdos de Josami, que había compartido con Portantiero y también con Aricó, pero más claramente con Portantiero, las apuestas guevaristas de los 60, permiten dar cuenta del impacto que la relectura de la tradición socialista emprendida por estos y otros intelectuales supuso para una izquierda que durante décadas había despreciado la historia del Partido Socialista Argentino. Y en esta presentación me propongo dar cuenta del modo en que los años 80 y 90 estos intelectuales, fundamentalmente Aricó y Portantiero, reinterpretaron la tradición socialista y en particular la figura de Justo. Considero que aunque los artículos y libros de estos intelectuales recolocan al PS en la agenda historiográfica, y bueno, un poco estamos en parte en eso, las intervenciones no estuvieron solo ni principalmente guiadas por un interés académico, sino también, fundamentalmente, por un esfuerzo por renovar la cultura y las tradiciones de la izquierda argentina. Por eso, los textos, voy a analizar un poco algunos de los textos, en los cuales releen la figura de Justo, poniéndolos en relación, en parte, con la mirada más general sobre el conjunto de las tradiciones políticas, también con sus concepciones del socialismo, pero también con los vínculos que mantienen con los núcleos partidarios que están proponiendo, o que estaban proponiendo, una refundación del Partido Socialista. Bueno, pasando un poco rápidamente por el periodo anterior, bueno, es conocido, a mediados del año 63 un grupo de jóvenes comunistas publica en la ciudad de Córdoba el primer número de la revista Pasado y Presente. Aricó es uno de los principales, o es tal vez el principal, el impulsor de este núcleo. Este núcleo se vincula con un grupo de comunistas porteños encabezados por Portantiero, que, bueno, unos y otros son rápidamente expulsados del PC. Bueno, estos núcleos tienen, digamos, publican la revista Pasado y Presente, después publican otras iniciativas, como por ejemplo los cuadernos de Pasado y Presente, pero también sus apuestas pasan, por ejemplo, por el apoyo al ejército guerrillero del pueblo, el apoyo al sindicalismo clasista cordobés. Y en estas intervenciones, estos jóvenes se proponen una renovación de las tradiciones de izquierda argentina, estableciendo un diálogo crítico con el comunismo, el maoísmo, el nacionalismo popular, el peronismo, pero no con la tradición socialista argentina. Si de algo no hablaban es de la tradición socialista argentina. Hasta el año 73, Pasado y Presente vuelve a publicarse y en ella la apuesta por el peronismo revolucionario es explícita. Bueno, esta apuesta es fracasada. Bueno, la dictadura obliga a Aricó y Portantiero, como muchos de otros intelectuales, a exiliarse, se exilian en México, y va a ser en México que inicia una lenta recuperación de la tradición socialista argentina. Bueno, en México llevan adelante un replanteo de sus experiencias anteriores, algunas de esos replanteos se publican en una revista, la revista Controversia, y hay un número que me parece particularmente significativo, también voy a hablar rápidamente de este momento, es el número 8, en el cual la revista indaga por las razones de la debilidad de la democracia argentina. Y la respuesta de Aricó y Portantiero tiene algo muy disruptivo y llamativo, que es que ellos subrayan que parte fundamental de los obstáculos de la democracia argentina tienen que ver con el modo de constitución de los sujetos populares, digamos. Y en plena polémica, Aricó sostiene que la debilidad fundamental de la democracia argentina nace de la incapacidad mostrada por el movimiento obrero para superar la defensa de sus intereses corporativos y en su papel de polo de agregación de todo el mundo popular subalterno, plantear una estrategia de transformación de la sociedad. Subrayo este argumento porque en realidad buena parte de esos argumentos reaparecen en su lectura de la hipótesis de Justo. Pero en realidad Aricó había escrito una primera versión de este texto, la publica un concurso de historia, digamos, un certamen, digamos, llamado José Luis Romero, tiene una mención, pero nunca la publica. ¿No? Nunca publica como libro, en realidad va a publicar algunos fragmentos, es lo que voy a decir, pero en realidad se va a publicar recién, lo va a publicar Portantiero en el año 99, unos cuantos años después de la muerte de Aricó. Bueno, a la vuelta del exilio, Aricó y Portantiero, junto con otros intelectuales, forman el Club de Cultura Socialista, y el Club de Cultura propone una renovación, cito la declaración de principios, una renovación de la cultura de la izquierda, lo que implicaba no solo, como se subraya normalmente, claramente,
el privilegio de la cuestión democrática, sino algo que hace el cual Aricó indaga por las razones por las cuales en América Latina socialismo y movimiento obrero han seguido caminos paralelos. Con un argumento casi herético para una izquierda que había pasado de los modelos europeos a los tercermundistas, Aricó vincula las dificultades del socialismo latinoamericano con las del norteamericano. Lo que lo lleva a poner en duda es que todas las dificultades para la expansión del socialismo latinoamericano respondían a su atraso. Era desde este punto de partida que Aricó valoraba a Justo como un pensador que, aún conociendo solo una parte de las advertencias de Marx, había emprendido la tarea de construir un movimiento socialista adaptado a la situación nacional. Otro gesto de ruptura de este texto es que está, y sobre todo una ruptura con las lecturas de los años 60, está dado por aquello que Aricó rescataba de Justo. Era el presentarse como un continuador de las tradiciones liberal-democráticas. Aricó explicaba que Justo proponía una lectura económica de la historia argentina, bueno, como se presentó hoy a la mañana, que abrevaba menos en el canon marxista que en la obra de Alberto y Mitre, pero de quienes se diferenciaba por concluir una condena del papel de las clases dirigentes y una revalorización del rescate de las clases populares. Y Aricó consideraba que al postular el socialismo como un emergente de la modernidad de la sociedad argentina, pero con raíces que lo ligaban a las tradiciones de lucha popular, la hipótesis de Justo había remitido, o había intentado al menos, arraigar al Partido Socialista de la sociedad argentina como una parte de ella y no como un elemento externo y ajeno. O sea, bueno, lo que estaban hablando del debate con Fermi. Hasta acá todo era elogio. Sin embargo, Aricó no desconocía que más allá de los avances, el socialismo argentino no había logrado establecer un vínculo firme con la mayor parte de los sectores populares. Y anticipando una reflexión que iba a ser central en el 99, o sea, en el libro, pero que está sobreposada, lo explicaba de nuevo, como decía antes, por la incapacidad de sacar a la clase obrera de su aislamiento corporativo para convertirla en una clase nacional, en la fuerza dirigente de un nuevo bloque social e impulsora del nuevo modelo social. O sea, en algún punto, Aricó fincaba el problema en, se podría decir, el encierro corporativo de la clase obrera. Aún más elogioso respecto de Justo era Aricó en un reportaje realizado por Ansaldi, publicado en la revista David y Goliat, en el cual Aricó celebraba Justo postular al socialismo como el sujeto capaz de realizar el pensamiento democrático que las clases dominantes habían pervertido. Y explicaba que para Justo esta combinación entre socialismo y democracia era posibilitada por la definición de la sociedad argentina como una sociedad moderna, ¿no? Algo que también lo estuvo hablándose bastante. Capitalista, como lo eran otras sociedades nuevas, como Estados Unidos o Australia. Y Aricó consideraba que había una crítica, esto es una semi-verdad, ¿no? Que tendía a dejar de lado realidades preexistentes, cito, realidades preexistentes destinadas a mostrarse irreductibles a la modernización y a condicionar la evolución económica y política de la sociedad argentina. En algún punto para Aricó Justo sobrevaluaba la modernidad de la sociedad argentina. Pero, lo mismo que en el artículo de Espacios, en estas publicaciones Aricó no profundizaba demasiado en la vena crítica, sino que hacía un rescate de muchos elementos, incluso elementos frecuentemente discutidos del pensamiento de Justo. Valoraba su discutida propuesta de autonomía sindical, valoraba también el criticado rigorismo ético, e incluso valoraba la decisión socialista de participar electoralmente en comicios fraudulentos, y decía: había que votar aunque no se pudiera. Había que defender el voto aunque fuera la vida en esta acción. Como una especie de gandianos prematuros, los socialistas defendieron una manera de hacer política, de vivir la cotidianeidad, de propugnar una movilización de las costumbres que a tantos años de distancia se me parece como portentosa. Incluso la incomprensión con respecto al radicalismo y anarquismo, que va a estar en el centro de la crítica en el libro del 99, aquí era explicada y hasta justificada por el hecho de que estas fuerzas, radicalismo y anarquismo, eran revulsivas y no constructivas, incapaces de dar respuestas a los cambios de la sociedad. En cambio, señalaba Aricó, el socialismo sí había planteado un proyecto propio. Cito: un proyecto de democracia rural y de potenciamiento de una industrialización vinculada con la expansión del sector agrario. Un proyecto que desde 1945 cae sepultado bajo el sueño obnubilante del nuevo esquema industrial. Bueno, acá tenemos que, en realidad, este rescate Justo supone una crítica del modelo de acumulación de posguerra, un modelo que para Aricó y para Portantiero, y esto es muy claro en los 80, estaba agotado. Aricó explicaba que si era necesario volver a los nudos problemáticos de la vieja Argentina, velados por la experiencia peronista, era porque el 83 había cerrado una época histórica, y las viejas corrientes políticas y ideológicas están obligadas a recomponer identidades y a plantearse orientaciones. Esto implicaba desandar caminos equivocados. Y era ante la carga estatalista de las tradiciones de la izquierda argentina que Aricó rescataba la experiencia de los socialistas argentinos. Cito: que frente a la nacionalización o la estatización defendieron la idea de socialización, cooperativización, municipalización. Bueno, en el 86 sale a la calle la revista de la Ciudad Futura, digamos, en la cual participan Aricó, Portantiero, Tula, digamos, como principales figuras, que retoma varios de
de los ejes que señalaba antes, la vinculación estrecha entre socialismo y democracia, la necesidad de recomponer las identidades políticas argentinas, el planteo de un socialismo no estatalista, pero lo que no está al principio tan presente es este rescate de la tradición socialista argentina. Y esto va a empezar a aparecer recién a fines del 87, y uno lo puede relacionar con cierto debilitamiento de las ilusiones con el alfonsinismo. Y paralelamente a esto, con un acercamiento de estos intelectuales con los grupos políticos que estaban impulsando la reunificación del PS, o sea, fundamentalmente los grupos de la Unidad Socialista. Y significativamente el número 6 de La Ciudad Futura incluye un suplemento sobre Gramsci en América Latina, en el cual Portantino recuerda los momentos históricos puntuales en los cuales los socialistas latinoamericanos avanzaron en la elaboración de un proyecto hegemónico. Y entre estos momentos ubica la tradición obrerista del comunismo chileno inaugurada por Recabarren, la obra teórica de Mariátegui y Juan B. Justo y la tradición del Partido Socialista en la Argentina hasta los años 40. ¿No? Hasta los años 40. Entonces, Portantino rescataba el elemento de la apuesta de Justo, pero, no me voy a meter acá, pero no dejaba de desarrollar sus limitaciones. Distinto era el tono de la intervención que en ese mismo número de La Ciudad Futura y en el marco de una entrevista que le realizaba Francés, planteaba el dirigente del Partido Socialista Democrático, Norberto Laporta. Laporta explicaba la ausencia de un Partido Socialista fuerte por la acción de pseudoideólogos que, alejados de la vieja escuela socialista asignada por el pensamiento de Juan B. Justo, habían propugnado la participación de la izquierda dentro de movimientos mayoritarios populistas. Laporta consideraba que la tarea de culturización socialista de los sectores populares peronistas sería difícil, no solo por las trabas ideológicas, sino por otras sociológicas y aún de psicología social. En realidad, el discurso de Laporta, deudor de la herencia de Américo Ghioldi, cuyos análisis respecto al peronismo citaba probatoriamente, dejaba traslucir las dificultades que enfrentarían los intentos de renovación de la tradición socialista. Y en realidad, no me voy a meter acá, también, ellos eran muy críticos también, no solo del discurso de Laporta, sino también del discurso del PSP, ¿no? Digamos, sobre esto. En realidad, Aricó y los intelectuales ligados al Club Socialista proponían la fundación de una fuerza en la cual los partidos que formaban la Unidad Socialista tuvieron un lugar importante pero no excluyente. Esa voluntad de ampliación se hizo visible en una serie de coloquios que realizaron en la cual participaban, por ejemplo, de Lepiani y Esteban Güero, las fuerzas, digamos, de la Unión Socialista, pero también Casella, Carlos Aullero, Graciela Fernández Mejide, Germán Abdala, ¿no? Y en este coloquio, que se llama Alternativas Políticas para la Crisis Argentina, Aricó señalaba que con el derrumbe de los regímenes socialistas de Europa del Este había entrado en crisis una visión de la sociedad y del Estado, que compartían las izquierdas latinoamericanas. Y era frente a estas izquierdas que pensaban la revolución como una reconstrucción de la sociedad del Estado, que Aricó volvía a reivindicar, que pensaban la revolución como una reconstrucción de la sociedad desde el Estado, que Aricó volvía a reivindicar la vieja tradición socialista, el socialismo de preguerra, que era, cito, profundamente societalista y desconfiaba del otorgamiento al Estado de funciones que quiere rescatar para la sociedad. Bueno, Aricó fallece en agosto del 91, el número siguiente incluye un homenaje, un suplemento de homenaje a Aricó, en el cual la recuperación de la tradición socialista y la figura de Justo ocupa un lugar central. De hecho, se publica otro fragmento, bastante extenso, inédito de la hipótesis de Justo. Sin embargo, como decía antes, no es que esto antecede a una pronta publicación del libro, sino que hay que esperar 8 años, hasta el 99, en que se publica la hipótesis de Justo. Y ahí las evaluaciones más críticas de la apuesta de Justo, que si bien han estado ausentes en los fragmentos habían tenido bastante de intervención, en este momento incluso de acercamiento a estos grupos socialistas, habían sido la parte más positiva sobre el legado de Justo. Cuando se publica la obra en conjunto, bueno, se combinan elogios y análisis de las limitaciones de la apuesta de Justo. En realidad el libro, como señaló Carlos antes, no es exactamente un libro, sino combina un largo artículo sobre Justo y un artículo más corto que ya había publicado Aricó sobre Mariátegui. Y en el prólogo, Portantiero ubica al libro en la estela de Marx América Latina, tal vez la obra más importante de Aricó, libro donde podía encontrarse ya la pregunta que cruza toda la obra de Aricó: ¿dónde buscar las razones del desencuentro entre socialismo y América Latina? Y esta pregunta guiaba ya la breve introducción titulada América Latina, Comunidad Problemática, que retoma casi textualmente un texto que Aricó había publicado en Controversia en el año 81. Pero en este punto el casi es clave. Si en el 81 Aricó reconstruye el camino seguido por el marxismo latinoamericano, cito, desde el carácter preferentemente difusivo de los inicios hasta las tentativas de recomposición ensayadas a fines de los años 20 por Mariátegui y Ayala Torre, en el 99 Aricó intercalaba entre las prácticas difusivas y la recomposición de los 20 una estación más: el intento de adecuación a las nuevas condiciones de la sociedad argentina realizada por Juan B. Justo. El sentido del cambio no era menor. Con él la apuesta de Justo era despegada de las iniciativas difusivas que pretendían aplicar a América Latina el modelo europeo, para ser planteada como el primer intento de adecuación del marxismo a las condiciones específicas de un país latinoamericano. Y la primera parte del libro, inédita hasta ese momento, daba cuenta de cómo las particulares circunstancias latinoamericanas, en las que el capitalismo subordinaba sin disolver formas de explotación precapitalistas,
O sea, acá Aricó retomaba, bueno, el viejo debate sobre el feudalismo en América Latina, que incluso había publicado, pasé presente algunas de las intervenciones, como esta forma de articulación era más favorable al subversivismo espontáneo, decía Aricó, de las masas populares, que un socialismo que le hablaba solamente al confinado movimiento obrero urbano. Y Aricó señalaba que por intentar dar expresión política a una clase instalada en un terreno no nacional, clase obrera, los socialistas habían hecho recaer en la dilatación de los elementos de modernidad la posibilidad del socialismo. Sostenía que al tomar como matriz los postulados de los socialismos europeos, los primeros socialistas latinoamericanos habían tendido a sobredimensionar los elementos modernos de las sociedades, al proletariado y a la burguesía industrial, y a descalificar a otros como las masas rurales, restando importancia a la cuestión agraria. Y aquí aparecía la diferencia con Justo. Y en realidad el punto de acuerdo con Mariátegui, ¿no? Encontramos aquí un punto que reúne a estos dos intelectuales que aparecen en el libro, aunque con muy diferentes lecturas y propuestas. Justo y Mariátegui ponían como clave de la construcción del socialismo en los respectivos países el problema de la tierra. Frente a un socialismo que era sinónimo de Europa, ellos recuperaban los textos marxianos que permitían poner en duda el camino europeo. Mariátegui, la experiencia de la Comuna Rusa que mostraba que el campesinado podía ser revolucionario. Justo, la lectura de la sociedad norteamericana que hacía visible que la clase obrera no necesariamente lo era. La segunda parte del libro, centrada en las apuestas y límites de la propuesta de Justo, se abría con el capítulo que ya mencioné antes de la revista Espacios, en la cual Aricó valoraba el esfuerzo de Justo por adaptar el socialismo a las condiciones nacionales en la historia argentina, valoraba el esfuerzo por pensar al socialismo como una parte de la sociedad argentina y no como un elemento externo a ello, y ligaba, como había dicho antes, también la lectura de Justo con la ideología proyectiva de las élites argentinas, aunque con la diferencia clave de basar la realización de los proyectos no en las élites, sino justamente en un sujeto social nuevo, el proletariado. Justo había percibido que en la sociedad argentina, aunque formalmente republicana, los sectores populares estaban excluidos de la escena política. Por ello explicaba, la lucha de clase no solo debía orientarse a obtener mejoras en las condiciones de vida, sino imponer el sufragio universal. Pero el vínculo entre lucha política y lucha económica, la toma de conciencia del proletariado de su explotación como trabajador y como ciudadano, no era inmediata, sino que alcanzaba a través de la construcción de sus propias instituciones, de las propias instituciones populares. Y Aricó celebraba aquí el fuerte societalismo del planteo de Justo. Cito: la emancipación del proletariado no consiste en un mero acto de conquista del poder por el Partido Socialista, sino en un proceso de lucha social en el cual la clase aprende a organizarse y a gobernar una sociedad nueva. Aricó subrayaba que en Justo, el postulado de la revolución como un hecho social antes político se ligaba al rechazo al catastrofismo. Sin embargo, su juicio no era concesivo. Argumentaba que al diluir las contradicciones de todo proceso de transformación social y al desconocer las consecuencias que tenía el ingreso del capitalismo en una etapa imperialista, Justo había remitido a su objeto de transformación social al terreno de la utopía. Pero advertía que como el reformismo de Justo no se oponía a ninguna alternativa revolucionaria, era un error contraponerle lo que abstractamente debiera haberse hecho. Por eso valoraba que su hipótesis reformista buscara dar respuesta a la situación de una clase que era capaz de hackear gobiernos, pero no era capaz de producir un desplazamiento de fuerzas en dirección de objetivos revolucionarios o siquiera democráticos. Es a partir de este juicio que Aricó planteaba las dos preguntas que estructuraban el resto de su argumento. La primera, si la hipótesis de Justo contenía propuestas capaces de posibilitar a la clase obrera devenir decisiva en la sociedad argentina. Esta pregunta recibía una respuesta positiva. Y esto abría la segunda interrogación, orientada a definir las limitaciones que habían hecho naufragar esa potencialidad. Aricó celebraba el esfuerzo de Justo por potenciar los avances organizativos y políticos de la clase en la sociedad civil, pero subrayaba su límite: no plantearse el problema de la conquista del poder. La ausencia de una perspectiva de poder, explicaba, había llevado al Partido Socialista a plantear la lucha obrera como acción defensiva. La autonomía de la clase obrera había venido en aislamiento corporativo, lo que llevó a la incomprensión del vínculo entre el proletariado y el resto de los sectores populares en la formación social argentina, vedando una correcta comprensión del radicalismo. Es en este punto que la interrogación de Aricó toca con un tema viejo de debate, presente tanto en pasado presente como en controversia, que es el del vínculo entre el movimiento nacional popular y el socialismo. En esta ocasión Aricó ingresaba al tema por una línea poco transitada en estas revistas, y era apoyándose en las indagaciones acerca de la literatura y del teatro criollista. Uno puede decir, en realidad, en Viñas y no en Prieto, ¿no? Pero, en base a esas indagaciones, daba cuenta del surgimiento de una cultura de contestación popular que, dejando atrás la oposición criollos y migrantes, sostenidas de la élite, reivindicaba, el enfrentamiento entre masas explotadas y clases gobernantes. Sin embargo, lamentaba Aricó, siguiendo el Perindongui, no era este clivaje en el cual, en realidad, la hipótesis Justo hay una clara marca del Perindongui, sobre todo porque la inmigración. No era este clivaje que había venido dominante en la vida política argentina. Y ello le llevaba a preguntarse por las razones que hicieron que los trabajadores inmigrantes y los sectores populares criollos, igualmente víctimas de la opresión de las clases dominantes, se mantuvieran separados y enfrentados.
Aricó señalaba que en parte ello se explicaba por la capacidad redistributiva de que había gozado la oligarquía, merced a la renta diferencial que surgía de la gran fertilidad de la pampa húmeda. Acá estaba leyendo el Laclau que analizaba la renta, digamos. Pero también hallaba parte del problema en la propia hipótesis de Justo, subrayando que su asociación entre desarrollo económico y proceso democratizador, algo de lo que apareció antes, ¿no?, su feroz repulsión ante el desorden y la desobediencia, y su rechazo del autoritarismo, la corrupción y el militarismo de la política criolla, habían conducido a que Justo privilegiara, cito, exageradamente el papel del Partido Obrero como racionalizador de la subordinación social. El institucionalismo de Justo, decía Aricó, le había permitido valorar el papel que la construcción de la identidad obrera cumplía en sindicato, partido y cooperativa, pero no el papel o la función del radicalismo y el anarquismo. Estos no eran vistos como, cito, interlocutores contradictorios en el movimiento real de la clase obrera, sino como sobrevivencias culturales de un pasado destinado a desaparecer. Y acá se encuentra una clave del texto de Aricó. Adoptando un modelo de correspondencia entre modernización capitalista y socialismo, Justo no había visto que no era el atraso, sino la modernidad capitalista que explicaba la morfología concreta de la formación de las clases populares. Así Aricó encontraba el límite último. Bueno, tal vez. Aricó encontraba el límite último en esta asociación, se podría decir, digamos, no ver que un problema estructural, leerlo como un mero problema de atraso cultural, con lo cual la estrategia de vinculación con esos sectores no permitía recuperar las formas en las cuales se habían procesado esa experiencia, o sea, anarquismo y radicalismo, sino que simplemente era remitido un problema como diciendo, de cultura que sería fácilmente resoluble con educación socialista. Ahora, para cerrar, también en el 99 se publica La idea socialista, un breve artículo incluido en el libro de Portantiero, un libro de Altamirano, La Argentina del siglo XX, en el cual Portantiero repasaba la historia de la izquierda argentina. En realidad, la distinguía, saltando un poco rápidamente, tres etapas. La primera etapa, la etapa socialdemócrata y anarquista a principios del siglo, la segunda etapa, la etapa leninista, y finalmente la de la nueva izquierda. El juicio de Portantiero era crítico respecto a estas tres etapas. Sin embargo, no era igualmente negativo. Mientras la condena, y acá lo que decía antes en relación a lo de Cristina, mientras la condena a la nueva izquierda era absoluta, comprendiendo tanto, cito, el insostenible socialismo nacional como sus prácticas militaristas, y tampoco había un rescate del leninismo, Portantiero evalúa que más allá de su incapacidad de percibir el complejo vínculo entre economía y política, Justo había propuesto una lectura original del desarrollo argentino y había planteado un intento de ligar al socialismo con la historia de las clases populares argentinas. Además de reconocer, como ya lo había hecho en artículos anteriores, que a través del mundo de cooperativas, bibliotecas y periódicos, el Partido Socialista había contribuido a la democratización de base de la sociedad argentina, también valoraba que al introducir a través de su actividad parlamentaria los derechos sociales, el socialismo hubiera reforzado la tradición democrática. Y uno puede, para terminar, no puede decir que intervenciones como la de Portantiero y Aricó, que reinterpretan los orígenes del socialismo argentino para subrayar su vinculación con la tradición democrática y su socialismo, abren rumbos en la historiografía sobre el PS. Uno podría discutir, bueno, cuánto esto ha retomado, cuánto ha cambiado, digamos, pero en todo caso es eso. Pero también dan cuenta de una profunda mutación en la historia de la izquierda argentina, la que a su vez refuerza, ¿no? Y ese es un poco con esto que termino. Uno puede decir que si hacia el fin de los años 50 se produce una gran ruptura en la cual la izquierda, luego de décadas de pensarse como el ala más radical de un espacio progresista que la ligaba al liberalismo, pasa a pensarse como el ala más radical de un espacio nacional que comprendía el peronismo y también el nacionalismo, a comienzos de los 80 se da una nueva ruptura en la tradición de izquierda, y surge una nueva izquierda, por supuesto que no es la única, ¿no? Pero surge una nueva izquierda que se preocupa más por la cuestión de la democracia y de las libertades que por la cuestión nacional, y coloca el centro de su mirada no en el Estado, sino en la sociedad. Quizá fuera por ese rechazo de la izquierda nacionalista y estatizante que esta nueva izquierda democrática, en cuyas filas revisitaban intelectuales como Aricó y Portantiero, fue capaz de recuperar el legado societalista de Juan B. Justo del viejo socialismo argentino. Carlos es más académico que yo, dijo las preguntas. Yo digo las preguntas, el debate. Facundo. Sí, tengo otras preguntas. Una para María Cristina. Un poco lo que vos decías hoy, no voy a decir me hace ruido porque odio esas frases modernas, pero me choca con tu libro sobre la nueva izquierda. En él le dedicas una parte al tema del planteo de la nueva izquierda,
lástima que no esté ni Elisa, ni bueno, ya no esté Alexis, ¿no? Que tampoco esté Elisa acá, porque vos le dedicás una parte al planteo de la nueva izquierda de volver a justo. ¿No? La consigna de volver a justo, inclusive señalás en una nota al pie como que se sobrevaloraba el marxismo de justo. Lo señalás así suavemente, digamos. Eso me choca con lo que acabas de contar, o sea, sinceramente, y creo que como los he conocido y hemos compartido la fundación y las puteadas, que acá no van, en que solo van las preguntas, como bien decía Carlos, digo, a Alexis, a Emilio, a Elisa, a Oscar, que está por ahí, gente que de aquella vieja guardia. Vos estás planteando, la pregunta viene a ser, vos estás planteando que la consigna volver a justo es puramente una operación cosmética. Tengo 3 preguntas y supongo que vamos a hacer un paquete de preguntas como se hizo las otras veces, ¿no? Eso es lo que te estoy preguntando a vos. Y para Daniel, lo que decía, ¿no? O sea, don Enrico, antes de hacerse fascista, señaló que acá había, él lo hizo, no es una lástima, señaló que acá no había suficiente capitalismo, ¿no? Esto se volvió a plantear, lo volvió a plantear Rodolfo Scioli, lo volvió a plantear muchas veces, y siempre se volvió a plantear de la mano de la necesidad de la alianza a la burguesía, ¿no? Poco pensaba, y también recordando un número de archivos, creo que uno que no me pude comprar, pero no lo conseguí, parece que el Frente Democrático Nacional siempre tuviera una nueva vida. Esa es la pregunta un poco para Daniel, pero precisando, ¿en qué ubicás vos esta completa desconfianza en la capacidad política de la clase trabajadora para organizarse independientemente de la alianza con la burguesía? O sea, ¿por qué siempre tiene que haber un Frente Popular, un Frente Democrático Nacional, un como se llame? Parece que los trabajadores solo no. Y la tercera pregunta, similar para Lucas, esto que decías vos, ¿no? O sea, cómo las críticas van, aparte de distintas otras críticas, obviamente, que hay, van a justo hacia la cuestión de la posibilidad de organizar un partido independiente y de la pertinencia de eso mismo. Y cómo no solo en esas corrientes que mencionas vos, sino que sigue. Eso siguen autores, como te señalaste hace poco, que si no dicen que era imposible organizar un partido obrero independiente, dicen que era exagerado. Capaz que como pregunta quedaría para Ricardo, pero es un comentario, que por cómo se fue desarrollando el tema sobre el partido me hizo pensar eso. En cuanto a que aparece, haciendo un forzamiento más conceptual, algo de una sociología política, en cuanto a cuáles son las formas de pensar la identidad política, si en base societal económica, como por ejemplo en términos más evolucionistas lo de Ferri, en base más societal intelectual, que también en parte justo le responde como el partido como tecnócratas, como los que mejor pueden resolver un planteo político, o bien hacia una fundamentación contemporánea, que es más pragmatista, que la identidad política no tiene que basarse ni en un colectivo económico-social ni en un colectivo intelectual, una fundamentación más posmoderna de la identidad política, pero me parece que en la historia de cómo se cuenta a sí mismo el partido, en cuanto a qué se fundamenta, si se fundamenta en base a un colectivo económico, o sea, la clase. No sé si en realidad nos estaba francamente a la derecha Justo, ¿no? Es decir, si en realidad Justo no había demostrado bastante bien por qué era imposible una alianza estratégica, la conformación de un bloque con el radicalismo, en función de los fuertes desacuerdos programáticos, estratégicos, de composición social. Es decir, ¿por qué hubiera sido posible? ¿Y por qué hubiera sido deseable, ¿no? Un acuerdo entre el Partido Socialista y la Unión Cívica Radical, ¿no? Que gobernó el Estado durante 15 años, con el resultado que todos conocemos? Siempre me pareció un argumento tremendamente forzado, ¿no? de Arico. Por supuesto era para fundamentar el hecho de que ellos estaban hoy intentando domesticar un partido que estaba gobernando como estaba gobernando Alfonsín, ¿no? Yo ahí haría el juicio. Es decir, después el fracaso fue tan estrepitoso. O sea, ¿qué otro resultado pudo haber sido que ese fracaso? El fracaso del gobierno del ajuste, el gobierno de la obediencia de vida, etcétera, etcétera. Y bueno, luego eso quedó descascarado y entonces
vieron la posibilidad de jugar a reflotar un punto muy nodal, como señalaba Hernán, es esa crítica. Se le critica justo, si lo relaciono con la intervención que hice yo, lo que yo particularmente había destacado, y en eso yo coincido con Hernán, es sintomático. Se le critica justo, particularmente se critica no haber, prácticamente no haber salido con la UCR, para ser bien claro. Y esto yo lo llevaría un poquito más para atrás, incluso en Ratzer se ve esto. O sea, antes, 10 años antes, del otro lado, se está haciendo también la misma crítica en relación a lo que se daba Facundo en el periodo, es decir, los 90, 1890, y en 1900, no es tanto, quizás yo al decirlo en la exposición quedó así, no es tanto a que no, a que hay que estar con la UCR, porque en el único que se puede rastrear algo así es en Lallemand. En algunos momentos de Lallemand. En otros no. Lo que se critica es que todavía no está preparado y que hay que esperar un poco más y hay que desarrollar la lucha económica y después la lucha política. Pero no es que hay un debate urgente al interior del Partido Socialista de los 90 y del 900 de si hay que estar con la UCR o no. Si uno mira las fuentes, hay algunas cositas en el 94, algunas cosas que dice Lallemand y después, es decir, está, en cierto sentido está hipertrofiado en la historiografía de los 70 y los 80 ese énfasis. Y en parte también se explica que está relativamente hipertrofiado. Digo relativamente porque todo está poco desarrollado, la historiografía argentina sobre estos temas, pero el debate Ferri justo en parte recibió una fuerte atención, porque otra vez volvía a plantear la cuestión de si había o no que construir un partido. Pero en cierto sentido, al menos es mi posición, el Partido Socialista hacia el 97-98 tiene una posición relativamente saldada respecto a la cuestión de la Unión Cívica Radical, por lo menos hasta el centenario. Sí, una oposición a la Unión Cívica Radical, lo ve como parte de la política criolla y demás. Ahora, si la pregunta es por las causas, yo creo que Ratzer y Alicó, desde lugares muy distintos, están haciendo lo mismo porque viven del mismo matriz, que es el PC. Así lo veo yo. Si vos decís, ¿por qué hay tanto énfasis en el Frente Democrático Nacional y en el Frente Popular? Y bueno, porque esa fue la política de una de las fuerzas de la izquierda, que fue el Partido Comunista. Y eso tiene una fuerza, un peso. Y creo que se haya buscado eso, discutir eso justo, tiene que ver también con el lugar de donde se hacían las preguntas. Y digo esto no sin recordar que, insisto, en que me parece que el trabajo de Ratzer y también de Alicó tiene, por todo, un gran desmérito, que es que volvieron a exhumar ciertas discusiones que estaban medio oscurecidas. No, y lo otro es una cuestión que siempre discutíamos con Hernán. Este problema es un problema importante que planteas, la cuestión del fracaso dirigida al movimiento obrero. Quizá podríamos decir movimiento sindical, o siempre decir que hay que decir movimiento sindical que no es movimiento obrero. Entonces, movimiento sindical, bueno, porque todo habría que ponerlo más en. O sea, coincido en general con todo el enseñamiento de Hernán. Pero para mí todo el problema está en ciertos matices, coincidiendo en lo general. Primero, mensurar cuántos obreros votaban al Partido Socialista. Ese es un problema que hay que mensurar y se puede hacer hasta un punto y hasta otro punto no. Porque ya sería importante, es un problema que sería mantener una unidad entre el movimiento obrero y un objetivo socialista, aunque sea solo en el plano electoral, importante, que después sí, terminó en un fracaso, después se perdió. Entonces, como vos en la intervención señalaste, que sí lo votaban, bueno, eso habría que mensurarlo, habría que ver cronológicamente. Pero el movimiento sindical quizá requiere menos precisión porque ahí ya conocemos bastante y vemos que hay problemas. Ahí yo agregaría un elemento de comparación internacional, quizá, habría que pensarlo. Quizá el francés tiene problemas similares, es decir, el Partido Socialista francés tiene problemas quizá habría que invertir la pregunta. Quizá estamos pensando en el modelo alemán y vemos el argentino como una excepción, quizá el alemán es una excepción. Ni hablar del norteamericano, donde esto pasa a un nivel ya quizá distinto en el sentido que, bueno, lo que ya dijo Sombart y esas cosas. Pero el italiano, sí, habría que empezar a agregar el español, también tiene grandes problemas el PSOE para hegemonizar el movimiento sindical, una competencia de los anarquistas y los sindicalistas. Entonces yo ahí lo que agregaría, como un problema nomás, es ver el otro lado. Uno es la hipótesis de justo y cómo eso lo hace soltar, en cierto sentido. Pero también de otro lado hay adversarios, hay competidores, que en Argentina son el sindicalismo revolucionario o el sindicalismo a secas y el anarquismo, para no meternos después en el comunismo, que también juegan
Y eso creo que una dinámica en la cual habría que, yo todavía no me metí en un análisis más preciso, pero creo que lo que dijo Carlos es muy importante del Congreso del 6, donde el partido quizá, o mejor dicho, Dickmann justo, al decir, bueno, que se vayan, está tomando una medida que sabe que tiene costos, y al mismo tiempo es el costo, que se va a perder una gran parte del partido y del movimiento sindical. Y la decisión es, bueno, ¿por qué? Porque es la manera de mantener una homogeneidad que no se puede mantener adentro. Quizá en el caso alemán esas cosas se mantenían dentro y con una cobertura en el cual, porque ¿a qué voy con esto? También podía pasar, y en los 30, que ustedes saben mucho más de eso, pasa, que formalmente fueran del Partido Socialista, ¿se entiende lo que quiero decir? Pero que tampoco era del Partido Socialista, y eso también pasaba muy fuerte en la socialdemocracia alemana. Formalmente son todos socialistas. Es decir, el Partido Socialista alemán formalmente dirige el movimiento sindical. En la práctica no ocurre. Entonces ahí creo que no es que tiene solución, no estoy diciendo ninguna solución. Todo, me parece, todo el problema está en los grises. Carlos. Bueno, yo no tuve pregunta directa, bueno, quizás por esto mismo también uno tiene ganas de prenderse en lo que planteaba Hernán y ponía en el tapete, porque de hecho es una de las cosas que en algún momento discutiendo con Ricky decíamos, bueno, nos falta una ponencia Juan B. Justo y la clase obrera. Yo dije, no hay problema, esa la hace Hernán, cuando lo haga, si hacemos el libro, así que estamos esperando. No, a ver, es interesante porque nos vuelve un poco a los debates que conocimos también jóvenes, cuando nos oponíamos a Nico y Portantino. Y es complejo, pero digamos que indudablemente ahí yo no sé si se puede hablar de fracaso, o sea, si uno habla de fracaso está hablando desde otro lugar que desde el lugar de Juan B. Justo, porque en realidad Juan B. Justo considera que la clase obrera tiene un lugar político central, y acá hay que subrayar las dos cosas, político y central, es decir, central porque no es único, y político porque hay una concepción de lo político que es propia y donde no se distingue, hay política socialista, pero no hay política obrera para Justo. Y política para Justo sobre todo, y esto va a tener un límite, pero el límite va a aparecer sobre todo en la crisis con los libertinos, política es política parlamentaria. Política parlamentaria en un sistema que no es un sistema parlamentario, es decir, en un sistema en que por más que uno siga ganando diputados, nunca va a llegar al poder. No va a poder formar parte del poder porque tiene más diputados. Lo que define el sistema político argentino es el Ejecutivo, la ganancia del Ejecutivo. Entonces, no es casual que Justo codifique el tema de la autonomía de la lucha sindical y de la lucha obrera en el 17, ¿no? En el momento en que está apareciendo justamente con la revolución bolchevique, con ciertas tesis de Lenin que pueden empezar a circular con otra entidad ahora, que él diga, no, estos son tres áreas de intervención diferentes, socialistas las tres, pero ninguna significa que habría una política que sería política obrera en el sentido, en otro sentido que no sea lo político. Lo político es algo para él que es común, y eso es un elemento que ha sido novedoso en cierto momento, en el momento se constituye las fuerzas socialistas, eso es lo que lo hace entrar en conflicto con una cultura socialista previa que existió, preexistente a Justo, pero que al mismo tiempo efectivamente va a tener una diferencia, va a tener un límite. Dirigir el movimiento sindical, en cambio, es otra cosa. Ahí sí, por ahí, no tanto Justo, que en eso es siempre mucho más mesurado, pero en momentos más tardíos, cuando los dirigentes obreros socialistas empiezan a tener un rol político específico, es decir, que ya no son como Cuneo, como Saccanini, que son obreros, o Patroni, que son obreros que se integran en el partido, sino cuando al revés, sobre todo a partir de la figura particular de Pérez de Guirós, por ejemplo, él se empieza a reivindicar un lugar político que sería específico a partir de su peso sindical. Acá va a haber otro tipo de debate que ya es un poco diferente, y acá ya la hipótesis de Justo, a mi entender, ya se ha desdibujado, ¿no? Esto que quiere contestar Nicolás, ya en los 30, digamos, la hipótesis de Justo está funcionando en vacío, de alguna manera. Pero ahí, estos dirigentes sindicales, que no son siempre dirigentes de izquierda, pero son más bien de la ala izquierda, Pérez de Guirós, uno lo olvida a veces, pero es un hombre que coquetea con el ala izquierda de los años 30, sí pretenden por ahí conjugar de manera diferente política y clase obrera. Pero
la idea de dirigir el movimiento obrero, yo creo que en ningún momento entró en los lineamientos de Justo como programa. Lo que es interesante es esta relectura que se hace de alguna manera un poco más anacrónica tras las experiencias que tuvieron en otros lugares, Portantiero o Aricó, y que efectivamente también es muy esquemática, es decir, la idea de la alianza entre los radicales y los socialistas, en el esquema idealista que ellos están planteando, es la alianza entre la clase obrera que traería a los socialistas y la clase media que traería a los radicales. Esto no tiene nada que ver con lo que pasaba en la política argentina de esos años. O sea, es un esquema totalmente ahistórico y que sobreimprime una lectura, si se quiere, política sobre una realidad histórica. Sí, yendo a lo que planteaba Facundo directamente dirigido a mí, me parece que es un tema muy complejo, no se puede dar por lo menos yo no puedo dar una respuesta unívoca o terminante de por qué siempre la búsqueda de un frente popular, un frente democrático, algún tipo de entidad política donde en definitiva la dirección efectiva no la tiene un partido obrero y no la tiene la clase obrera como tal, sino alguna expresión burguesa progresista. Pero me parece que tiene bastante que ver con cómo se dio el proceso político en Argentina, donde desde épocas muy tempranas tenemos presencia de partidos con base popular y con capacidad de movilización de masas ajeno a planteos socialistas, y donde los planteos del Partido Socialista, del Partido Comunista, tienen siempre un eco, un alcance más o menos limitado, si en las ciudades mucho menos en el campo, si en la región central del país muy diluido hacia la periferia, etc. Una serie de deficiencias en la implantación que hace que una de las respuestas posibles, no la única, es, bueno, busque y vayamos hacia el pueblo, vayamos allí donde buena parte de los trabajadores están o adhieren, aunque no sean propuestas socialistas. Me parece que esto alcanza su nivel máximo a partir, obviamente, de la aparición del peronismo, que rápidamente deja prácticamente fuera de la clase, tanto en términos sindicales como políticos, a las expresiones de izquierda. Obviamente que esto también está atravesado, como creo que decía Lucas rápidamente, bueno, la idea del Frente Democrático Nacional, lo del Frente Popular, tiene una correspondencia muy directa con la política del Partido Comunista a nivel internacional y durante toda una etapa con la política de los partidos socialistas que ingresan en frentes populares en diversas partes del mundo, ¿no? En ese sentido me parece que además juega el debate sobre qué grado y qué importancia de desarrollo capitalista tenía la Argentina. Lo que yo mencioné es, en el Partido Comunista, en la década del 80 seguíamos repitiendo que el problema de la Argentina era la falta de capitalismo y seguíamos hablando de resabios feudales en el agro argentino. Ahí había una forma de ver al país como una estructura atrasada, dependiente, donde se requería indispensablemente una fase histórica completa prácticamente de reformas o de una revolución de carácter agrario, reforma agraria, expropiación del capital imperialista, profundización de la democracia, que solo en una segunda etapa podía pensarse en el socialismo. Creo que esto tuvo que ver muchísimo. En fin, es algo complejo y es una discusión de décadas. A mí me gustaría plantear de todas maneras una pregunta sobre el presente de los planteos socialistas o de izquierda. No tengo y no quisiera plantear una explicación de ningún tipo, pero en las últimas 2 décadas asistimos a la disgregación y disolución total de los planteos que desde una perspectiva de izquierda plantean una alianza más amplia, tipo Frente Popular o Frente Democrático, y lo que por lo menos por ahora queda en pie son planteos
históricamente signados por el rechazo a ese tipo de frentes y reivindicadores de la independencia de la clase obrera, ¿no? Me parece que algo debe significar eso, salvo que creamos en las casualidades históricas completas. Bueno, me prendo primero en una especie de conversación con el tema que planteó Hernán. Después paso a la pregunta específica que me hicieron. Me parece que en lo que plantea Hernán yo desagregaría varios pasos, digamos. Lo que él llama fracaso, bueno, puede ser. Se supone que era posible dirigir a la clase obrera argentina desde un punto de vista socialista, ¿no? Hay que verlo. En la manera en que, digamos, desde el punto de vista de Justo se planteaba la relación entre sindicatos y partidos, hay un elemento, no sé cómo diría, dogmático, esa idea que tenía Neri, que pasó al partido evidentemente, de que el partido no debía dirigir al movimiento obrero. Complicadísimo, y eso por supuesto dio lugar a las reacciones que fueron virulentas durante los 20 y en los 30, ¿no? Un punto, digamos, yo no tengo respuesta para esto, pero sí he encontrado, digamos, desde el punto de vista de la investigación histórica, la situación paradojal que se dio a mediados de la década del 30, donde un sector importante de dirigentes gremiales socialistas afiliados del partido logran un lugar importantísimo dentro de la CGT, al mismo tiempo que el partido les quita un lugar orgánico dentro del partido. Digamos, no me voy a poner a explicar eso, pero hay algo, yo por eso digo, lo describo y lo describí alguna vez, no sé si alcancé alguna explicación de ese movimiento paradojal y de esos dirigentes socialistas a los que el partido los empuja en realidad fuera y les dice: no traigan al partido cuestiones particulares de un sector, que eran los trabajadores. Sí, eso está escrito. Esa gente elaboró algún documento donde pensaba entonces en que sería conveniente atravesar una fase de organizarnos como partido laborista, es decir, las cosas estaban en danza, ¿no? Quiero decir que ahí siempre hubo un problema grandísimo. Voy a contestar lo que me preguntaron a mí. Yo entiendo que lo de volver a Justo no es una consigna cosmética, una operación cosmética. Pienso que es una manera de intentar poner freno a lo que se consideraba el desvío y el lista, porque, digamos, aún con esta posición de Justo sobre la relación entre movimiento sindical y movimiento político, siempre todos le reconocieron lo que algunos llamaron una sensibilidad obrerista, que le hizo, por ejemplo, en medio de este esquema político, promover la creación de las comisiones de oficio, etc. Pienso que la consigna tenía ese espíritu, digamos, antiyolista y de recuperación de esa cosa de cercanía con los trabajadores, y pienso también que contenía una reinterpretación de Justo, por eso dije, digamos, a partir de que sensibilidad obrera tradujo el Capital, discutía con fulano y mengano, creo que eso no creo que haya sido una cosa cosmética, sino un intento de rearraigarse en el partido en el que estaban generando discusiones, ¿no? Ahora, es verdad que en todas las revistas o las publicaciones, lo que yo conocí de la izquierda socialista, no aparecen ni trabajos de Justo, ni reivindicaciones de Justo, ni aniversarios de Justo, incluso en la Vanguardia Roja, antes de que sea la Vanguardia Roja, en el 61, el número extraordinario del 1 de mayo no tiene una
mención a la tradición socialista, en fin, hubo ahí un problema, un giro muy grande. Bueno, con respecto a lo que preguntaba Juan Manuel, bueno, yo puedo decir como yo creo que la cuestión de la identidad, cómo se constituye, lo que yo creo que diría Aricó sobre justo, y en algún punto también justo, ¿no? Creo que en los dos, en Aricó, creo que a diferencia de otros, por ejemplo, tal vez incluso en Portantiero, creo que sigue apareciendo la idea de que la identidad del partido está ligada a la identidad de clase, y que en todo caso, creo que supone un proceso de mediación intelectual importante. Por eso uno diría, bueno, es un gramsciano, ¿no? Creo que es así, y yo no estoy seguro, bueno, de nuevo, cuál es el vínculo entre partido y clase que está injusto, pero también pienso que hay un vínculo privilegiado con la clase obrera, la idea de que el Partido Socialista es un partido de clase obrera, pero también, digo, sin pensar en una formulación kafkiana en lugar de los intelectuales, pero sí que la idea de que, bueno, no es un vínculo inmediato, ¿no? Que hay un papel de dirección, ¿no? De vanguardia, de alguna cosa. Ahora, con lo de Hernán, yo digamos, conozco y uno puede decir esta idea de que esta pregunta guió muchas investigaciones posteriores. Yo podría decir que mi propia tesis en algún punto también nace de eso, aunque progresivamente se va despojando la cuestión de debiera haber sido, ¿no? Sino más bien ver el vínculo entre estos dos actores, ¿no? Lo que yo y claramente hay un forzamiento. Uno basta leer 10 minutos justo y justo diría, ¿por qué me voy a pelear con los radicales? Si no son mejores que los metristas, los roquistas, ¿por qué no me preguntás por qué no me lío con Roca? Que en algunas cosas es más progresista que los radicales, ¿no? Entonces, efectivamente, es como una pregunta que se desarma un poco. Yo no estoy tan seguro que tenga que ver solamente, tal vez ni siquiera principalmente con el momento alfonsinista, porque yo creo que muchos de los argumentos, incluso encontré el final de lo que no había encontrado antes, los argumentos por los cuales aparecen muchos los argumentos de pasado y presente. Yo creo que la pregunta de por qué no hubo un vínculo entre izquierda, entre Partido Socialista y irigoyenismo es una forma de volver a plantearse, y la terminología es casi idéntica, por el vínculo entre izquierda y peronismo, ¿no? Dice, la hipótesis de Justo dice un sobredimensionamiento del grado de homogeneidad capitalista de la formación social argentina y también un sobredimensionamiento, diría yo, de la virginidad política de las clases populares. La virginidad política aparece exacto en el editorial de Pasado y Presente del 73, dice, citando a Lenin lo dice, bueno, hay que recordar que la clase obrera argentina no nace de la virginidad política, sino que su experiencia es el peronismo. Y acá está en medio diciendo, bueno, en realidad estos tipos pensaron que se podía hablar con las clases populares argentinas pensando que el radicalismo y el anarquismo eran sobrevivencias que se iban a disolver solas, entonces mostrándoles sus verdaderos intereses que nos acercar. Me parece que en realidad es eso, ¿no? Digamos. Por eso me parece tanto esos puntos de contacto también con la de Ratzer, porque en realidad en algún punto me parece que es un texto, y bueno, si uno piensa, habría que ver bien cómo se va modificando, cuánto es de esto lo que dice Aricó en el 80, ¿no? Digamos. Pero si uno piensa que la mayor parte del texto está escrito en el 80, bueno, probablemente, digamos, el alfonsinismo no sea lo que está ahí, ni siquiera la alianza posible con el radicalismo, sino esta idea de izquierda y movimiento nacional popular, me parece que es lo que está jugando. Y con lo otro, con lo del vínculo con el movimiento obrero, yo pienso un poco como algo que lo señalaba Lucas recién, ¿no? Él dice esta cosa de soltar. Yo creo que obviamente hay dogmatismo justo, pero también hay algo un poco de uvas amargas, ¿no? Diciendo, en realidad no lo dirigimos, no digan, los sindicalistas se nos fueron, no lo dirigimos, entonces, ¿para qué lo vamos a querer dirigir? Y además lo segundo, si estos tipos se quedan adentro nos compramos muchos problemas, ¿no? Digamos, o sea, entonces por ahí mejor, sí, bueno, mejor perdemos, tal vez allá de eso, perdemos eso, pero ganamos un partido un poco como querían hacerlo, ¿no? Bueno, diga, el 6, ¿no? Estuvieron muy cerca de perderlo el partido. Entonces, bueno, y bueno, y de nuevo, cada una de las reafirmaciones de esto, lo que decían, el 17, son momentos en los cuales hacer un partido más vinculado al movimiento obrero en realidad tiene un riesgo de perderlo, ¿no? Como especialista en los años 30 me veo obligado a contestar a tu participación. A mí me parece que hay una gran tergiversación de lo que fue la historia de política y la lucha política
estrictamente en los años 30. Creo que hay una diferencia con los años 40. Vos usaste, si no me falla la memoria, la palabra la traición del socialismo. El Partido Socialista tuvo una posición muy firme de no avalar el golpe del 30, contra lo que se suele decir en muchos de los libros que andan circulando por ahí. Rechazó el golpe del 30, reclamó que se cumpliera la institucionalidad, que el poder fuera a la corte, en su imagen reformista, esto no está en discusión, ¿no? Y después mantuvo una oposición muy fuerte, tanto en el Parlamento como en la lucha en las calles, que es otro aspecto que en general los historiadores no han tomado para nada, excepto la parte del radicalismo que estuvo vinculado a los levantamientos militares, Forja. Son los únicos que han reivindicado esa lucha, pero esa lucha la dieron todos. La política se hizo en los años 30, la primera mitad de los años 30, con las armas en la mano. La segunda mitad también, pero quizás diferente. Pero el socialismo tuvo una posición muy firme ahí. Lo que sí habría que explicar es lo que pasó en los años 40 y su distanciamiento de la clase obrera o de la mayoría, no de la totalidad, pero de la mayoría de la clase obrera y del movimiento obrero. Y ahí yo lo resumo, porque obviamente no puedo explayarme, en dos problemas que habría que resolver. Uno fue la concreta lucha antifascista y la mala lectura de lo que vino después como fascismo. Problema en la lucha antifascista que también se le planteó en España, por ejemplo. ¿No es cierto? No porque no hubiera que dar esa lucha, pero quedaron entrampados en esa caracterización y la proyectaron sobre los 40. Y el otro problema que tuvieron fue que se encontraron con un reformismo más eficiente. Porque Perón fue eso, un reformismo más eficiente. Y el precio de aceptar ese reformismo era disolver el partido. Porque cuando se intentó hacer algún partido autónomo que apoyara al peronismo, terminó disuelto o terminó diluido. Entonces, es un problema, yo no digo con esto que estoy diciendo está respondido, es un problema que hay que seguir investigando y quizás lleguemos a entenderlo. Bueno, en 10 minutos volvemos para la última parte